Buenos días, consejero, viceconsejero, delegada, director, diputado provincial. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a esta jornada de Poder en Femenino organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León en el ámbito del eje Formación en Igualdad, Información y Sensibilización del primer Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Para no quitar tiempo a ninguna de las ponentes que nos van a acompañar esta mañana, cedo la palabra a don Jesús Julio Carnero García, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que inaugurará esta jornada. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero saludar en primer lugar a nuestras invitadas, tanto a Susana Herrero como a la subdirectora, a Carmen Seisdedos, que es la subdirectora de Innovación en la Junta de Andalucía, pero que es zamorana, me lo acaba de decir. El apellido Seisdedos es un apellido muy de Zamora, como todos ustedes saben. Quiero saludar, por supuesto, al diputado provincial, a nuestro director general de Función Pública, al nuevo director de la CLAP, a Melchor Arias. Este es el primer acto que hacemos juntos, y muy especialmente a nuestro viceconsejero, a Indalecio, a nuestro viceconsejero de Administraciones Públicas. Por supuesto, saludar a todas ustedes, a todas vosotras, compañeras, empleadas públicas en la Junta de Castilla y León y en otras administraciones. Veo a compañeras también de la Diputación Provincial de Valladolid. Y bueno, pues me siento muy satisfecho en la mañana de hoy de poder celebrar esta jornada. También nos acompaña la delegada territorial de la Junta aquí en Castilla y León, en la provincia de Valladolid. Una jornada formativa que se inscribe en dos hechos a los que me voy a referir a continuación, como son los aspectos atinentes a la celebración del 20 aniversario de la Escuela de Administración Pública de la CLAP, y en ese sentido quiero dar la enhorabuena a todas las responsables que trabajan en dicha escuela, y también que se inscribe en el primer plan de igualdad que tenemos puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León en estos momentos para todas las empleadas y empleados públicos de nuestra administración. Quiero, por supuesto, decirles que me parece que la jornada va a ser una jornada muy interesante, con la primera conferencia que va a dar Susana Herrero, y también con la mesa redonda que ella va a moderar y que nos va a permitir tener distintas visiones, distintos enfoques de personas que son empleadas públicas en distintas administraciones, como pueda ser, bueno, como decía anteriormente, una comunidad autónoma hermana como es la Junta de Andalucía, una institución como la Guardia Civil, con una capitán de la Guardia Civil, o también un poder como es el Poder Judicial, en el cual pues tenemos desde Castilla y León el honor de tener la primera mujer que preside una sala, en este caso de lo social, la sala cuarta en el Tribunal Supremo, y que es de aquí, de Valladolid. Una vieja conocida de muchos nosotros, María Luisa Segoviano. Y la clausura que va a corresponder a cargo de nuestro director de Función Pública, Paco Raedo. La jornada, como les decía, se enmarca dentro de lo que son las actividades conmemorativas de este 20 aniversario de la escuela. Una escuela que, como acabo de decir, hace 20 años empieza a andar de manera humilde, y que hoy pues, nos permite decir que en el año 21 hemos tenido 550 actividades formativas, 28.500 alumnos que se han formado en los distintos contenidos que la escuela ha puesto a su disposición. Una formación que ha evolucionado desde lo presencial hacia lo telemático y hacia una formación continua. Una formación que hoy ahonda casi sus raíces de forma mucho más clara
en todo lo que tiene que ver con la teleformación, pero que no debe de olvidar, y buena prueba de ello es esta jornada que estamos celebrando, los aspectos presenciales. Una formación en la cual la escuela convive con un hecho que es fundamental y que tiene que ir unido y parejo a la misma, que es todo el ámbito de la selección. Sin lugar a dudas, la selección más la formación nos da como resultado final un hecho fundamental, que es mantener, retener el talento dentro de la función pública. Una formación que nos habla tanto de aspectos generales, de aspectos sectoriales, una formación en una comunidad autónoma como Castilla y León muy en contacto en nuestras administraciones locales, con las diputaciones provinciales y con el conjunto de nuestros ayuntamientos. Una formación que no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de la administración autónoma, sino que trasciende a través de la colaboración que hacemos con las 4 universidades públicas, que hacemos con la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, que hacemos con los agentes sociales, que hacemos con esos ayuntamientos y esas diputaciones provinciales a los que anteriormente me refería. Sí es importante que tengamos claro que en los planes de formación, si hay un elemento que tiene que ser el elemento transversal en toda esa formación, es el elemento de la motivación. Quizás cualquier organización, el aspecto fundamental, el desideratum, el target de la misma, sea una organización pública o privada, tiene como reto fundamental y esencial el motivar. Nosotros tenemos la obligación y la necesidad de motivar a nuestros empleados, a las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y eso es complejo. Y por eso es muy importante que no perdamos de vista un punto que yo siempre lo referencio cuando tenemos oportunidad de hacerlo, y que es lo siguiente: todos nosotros en cualquiera de nuestros ámbitos somos líderes, con mayor o menor grado de ámbito, pero en todo caso todos tenemos la posibilidad de ejercer un liderazgo, y ejercer un liderazgo es ejercer una responsabilidad, y ejercer una responsabilidad haciendo del liderazgo un hecho motivacional es tener ganado ya mucho en ese gran reto que tenemos de motivar a los que están a nuestro alrededor. El expresarnos en la manera de ser líderes, expresarnos en la manera de conducir y mirar siempre al frente es una buena manera de motivar y de hacer que la organización se mueva. Y la organización no se tiene que mover de arriba a abajo. La organización se tiene que mover siempre de continuo y hacia adelante. Por tanto, es muy importante que esta idea no la perdamos de vista. Acabamos de presentar ayer el nuevo presupuesto de la Consejería de la Presidencia. Invertimos en actividades formativas para el año 2023 3,3 millones de euros en todo lo que tiene que ver con nuestro plan de formación continuo, tanto general como de carácter sectorial. También en la colaboración con esa formación local a la que antes me hacía referencia, y en los programas formativos que tienen un carácter directivo o predirectivo, y también en la colaboración que llevamos a cabo con la Federación Regional de Municipios y Provincia, como les decía. Hay en el nuevo plan, a través del presupuesto, distintas novedades, pero yo quiero destacar al menos 2. Un programa Aplica, que se trata precisamente de aquellos conocimientos que hemos adquirido a través de los distintos elementos formativos, cómo los ponemos sobre la mesa y en práctica a través de nuestro trabajo, y cuáles son los resultados de esa formación, ese trabajo hecho práctica a través de la propia formación y lo que nos puede redundar. Y el segundo, que tiene mucho que ver con lo que hoy nos concitan esta mañana, un nuevo programa específico formativo que tiene como anclaje, que tiene como eje todo lo que tiene que ver con el primer plan de igualdad de empleadas y empleados públicos de nuestra administración. Este plan de igualdad, les decía que hoy estábamos enganchados a 2 aspectos: el hecho del aniversario de la CLAP
y el hecho de ser esto continuidad del primer plan de igualdad, es un plan de carácter estratégico que hemos puesto en marcha en el año 21, que tiene un ámbito temporal del año 22 al año 25 y que es la hoja de ruta por la cual queremos discurrir desde el punto de vista de esa igualdad del personal a lo largo de este tiempo. Que es un ámbito, como les digo, temporal importante. Un plan de igualdad que lo que persigue, como él mismo señala, es conseguir, tanto desde los distintos puntos de vista, como pueden ser los económicos, los sociales o los propios personales, esa igualdad tan ansiada y que sigue sin existir. Y desde la Administración regional, desde el Gobierno regional, lo reconocemos y tenemos que trabajar entre todos. La mejor manera de solucionar un problema es reconocerlo, es visibilizarlo y es ponerse manos a la obra a intentar, pues doblegarlo. ¿Y cómo lo estamos doblegando o cómo lo queremos doblegar? Con las acciones de este primer plan de igualdad, que tiene 8 ejes fundamentales y que muchas de ustedes los conocen. La aplicación transversal de las perspectivas de género en todo el actuar de nuestra administración, también en el acceso al empleo público, la igualdad en las condiciones de trabajo, tan importante es todo lo que tiene que ver con la conciliación y los tiempos de corresponsabilidad, la salud laboral y la prevención de riesgos vista desde la óptica también de la igualdad, una atención muy especial a las situaciones de especial riesgo y de especial protección, la formación en igualdad y también los aspectos de carácter retributivo. Es un plan abierto, es un plan dinámico que vamos avanzando sobre él, que hemos arrancado con distintos boletines, con distintas jornadas, que tenemos en marcha una serie de protocolos en fase de borrador, pero que vamos a ir poniendo en breve ya en conocimiento, tanto frente al acoso como un software centinela para hacer el seguimiento correspondiente del plan. En definitiva, el tener conciencia de la necesidad de abordar procesos de igualdad de oportunidades dentro del conjunto de la administración pública y en las relaciones entre las empleadas y los empleados públicos. Eso es lo que en este momento nos interesa y por eso estamos en esta jornada, que tiene un título que a mí me parece muy sugestivo, Poder en Femenino, y que permite expresar todas esas ideas a las que antes me refería, de que tenemos que ser capaces, en este caso entre todas, de, a través de la motivación, doblegar la falta de igualdad que acontece en este momento en el conjunto de las administraciones públicas y también en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que seguir avanzando. Es la manera de romper esa barrera, es la manera de romper esa situación injusta. Muchísimas gracias, que disfruten ustedes de esta jornada y que tengan un buen día aquí en Valladolid, aunque el día no es muy bonito, pero bueno, esto es así. Gracias. A continuación, y siguiendo con el programa de la jornada, vamos a tener la oportunidad de escuchar y aprender con la conferencia impartida por Susana Herrero, Mujeres conscientes, mujeres valientes. Susana es una profesional con una gran formación y experiencia, y sin querer extenderme demasiado en su dilatado currículum, citar que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, ha realizado diversos másters en materia de perfilación de la personalidad y negociación, en dirección y gestión de recursos humanos, en formación de formadores. Además de oradora motivacional, es formadora corporativa en comunicación en público y habilidades directivas, mentoring para hablar en público, certificada en programación neurolingüística, analista certificada en comportamientos DISC y motivadores y creadora de un programa formativo de empoderamiento para dar voz a las mujeres. Susana, cuando quieras.
¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Se me oye? Perfecto. Muchísimas gracias a todas las mujeres valientes que han venido a esta sala y a los hombres, mucho más valientes todavía, por venir aquí a un evento de poder femenino, ¿eh? Por favor, yo creo que se merecen estos pocos hombres que han sido... ¡Un aplauso! Porque eso implica que, bueno, va tomando conciencia la sociedad y se empieza con unos poquitos y se acaba con muchos. Imaginaos, una niña pequeña, 5 años, que le dice a su madre, quiero ser abogada. De mayor, se me va la voz, se me viene. De mayor, no quiero que entren las personas inocentes en la cárcel. Quiero ser como una señora en la tele que la llaman la Toro en Estados Unidos. Contestación de su madre, hija, si trabajas no vas a poder cuidar a tus hijos cuando seas madre. Fíjate nuestra amiga, su hijo no está bien cuidado porque su madre trabaja todo el día. Y esa niña va creciendo y va recibiendo inputs por parte de su madre de que si trabaja no es buena madre. ¿Os resuena un poquito? Esa soy yo. Mi madre lo hizo de la mejor manera posible como le habían enseñado, porque los padres lo hacen según a ellos les han enseñado. Yo crecí sin darme cuenta de que se iba instalando en mí la semilla. ¿Trabajas? No eres buena madre. Familia de casa. De una familia que cuando se casaron dejaron de trabajar, si es que trabajaron, por ambas partes, por padre y por madre. Con lo cual en mi caso era bastante complicado. Si vienes de una familia en la que tus padres, tu madre, trabaja, es emprendedora, ha estudiado, pues quizás no lo tengas tan complicado. Pero imaginaros cuando yo me encontré, terminé Derecho, me encontré trabajando y al punto de tomar la decisión de ser madre, encima en Madrid, sin ayuda de padre. Tenía 2 opciones, o no tener hijos y decir, venga, carrera profesional a tope, o tener hijos y dejar a un lado mi carrera profesional. Y me negaba a eso, pero había algo dentro de mí que me decía, no puedes todo, Susana, no lo puedes. ¿Os resuena un poquito? ¿Os ha pasado por la mente en algún momento eso? Algunas, ¿verdad que sí? Pues al final me lancé, me tiré al agua y tengo 3 hijos. Valiente, campeona, 3. Y dije, tengo 3, pero es que además quiero ser una profesional, quiero trabajar. Dejé a un lado los sueños utópicos de ser una gran abogada porque descubrí que el mundo de la comunicación era mi mundo. No ha sido fácil, porque además en el mundo de la comunicación, al igual que en todos los ámbitos profesionales, mujer le cuesta mucho también. Comunicadores hombres y muy pocas comunicadoras mujeres. Eso sí, las que hay son buenísimas, Todo se ha dicho, pero han tenido que luchar mucho más. Administración pública, pico pala, igual que en la empresa privada. Pero fijaos, si es difícil en mi época, años 70, no voy a dar más datos, ahora sigue siendo difícil, aunque lo van teniendo, se va abriendo un poquito el camino gracias al esfuerzo de todas nosotras. Pero imaginaros antes, difícil que es, complicadísimo. Fijaros, ¿os suena? ¿Os suena? Wonder Woman. Fijaros, curiosidad, es la única superheroína que no tiene un homólogo masculino. Superman, Superwoman, Catwoman, todas eran reflejo de sus homólogos o de sus homónimos masculinos, pero Wonder Woman, la Mujer Maravilla, no tiene su homónimo masculino. Pues fijaros, Wonder Woman, a pesar de ser una superheroína, se creó en 1941, plena Segunda Guerra Mundial, por el inventor del polígrafo, William Marston. Y la creó porque ella era una persona muy intrépida, William Marston era psicólogo, él quería hacer muchas cosas
se metió en muchos negocios y quería crear un personaje de cómic que ayudara a la mujer a salir de esa jaula en la que está. Fijaros que estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, cuando también salió el famoso, que es icono del feminismo, de Rosy la remachadora, la de la mujer, ¿os acordáis esta? La del pañuelito. También en la época, mujeres que cuando tuvieron que ir a trabajar todo, que no había hombres, estaban en la guerra y termina la Segunda Guerra Mundial, a la topa casita. Cuando lo habéis tenido que hacer lo habéis hecho bien, pero ya toda esa casita. Pues era ese momento en el que se estaba vislumbrando esa manera de a ver cómo podemos hacer que la mujer se libere. Pues William Marston creó Wonder Woman, que es un poco, ha sido icono desde los años 40 de ese feminismo, de ese libertad, de ese poder, darle poder a la mujer. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, dentro de los superhéroes, cuando buscáis superhéroes en internet, aparecen todo hombres y ella. No hay equidad todavía, ¿eh? A ver si inventamos alguna superheroína más para que haya equidad. ¿Sí? ¿No se oye bien? Ah, que me va a cambiar la petaca. Vale. Pues sigo, ¿no? Pero no se me oye. Ah, ahora sí. Pues fijaros si lo tenían complicados antiguamente. Vamos a poner algunos ejemplos interesantes. Nos remontamos a Grecia, seguro que suena, Hipatia de Alejandría, filósofa, astrónoma, matemática. Me voy con los dos. ¡Ah, que me estoy yendo! No puedo parar quieta, ¿eh? Pues Hipatia lo tuvo complicado, eso sí que era, entre hombres. De hecho, tuvo discípulos, se conoce su obra gracias a sus discípulos, a gente a la que ella enseñó, pero se dice que la asesinaron a pedradas, porque hubo gente que mal metió, personas, envidias. ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? 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 ¿Se me oye? Si no, yo proyecto la voz, no hay problema. Y la mataron a pedradas, pero dejó bastantes estudios acerca de la astronomía y la matemática. Elizabeth Blackwell fue la primera licenciada en medicina en Estados Unidos. 10 universidades le dijeron que no, pero ella lo siguió intentando y fue la primera mujer médico. Coco Chanel, todos conocemos a Coco Chanel, la primera mujer que se atrevió a masculinizar la ropa de la mujer. Gracias, Coco Chanel. ¿Qué haríamos sin los pantalones en determinadas circunstancias? Amelia Earhart, una de las primeras aviadoras, pero la primera que cruzó el Atlántico, se atrevió. Fijaros, gente muy consciente, mujeres muy valientes que se atrevieron en esos momentos. Margaret Bourke White, primera fotógrafa de guerra, primera mujer que le dieron permiso para ir a la guerra y poder hacer fotografías. Catherine Switzer, fijaros esa foto, es antiguamente, estamos hablando de los años 60, que muchas ya habéis nacido, y muchos. En los años 60, el maratón de Boston no se permitía correr a las mujeres. Pues ella le encantaba correr. ¿Y qué hizo? Se puso a correr la carrera. Y ahí la veis que la intentaban parar para que no siguiera corriendo. Tenía gente que iba a su alrededor y el señor de oscuro detrás la intentaba parar y los otros intentaban parar al señor. Pero lo consiguió, sigue viva todavía. Estamos hablando de hace nada. Increíble. Frida Kahlo, ¿quién no conoce a Frida Kahlo? Otra transgresora que decidió vivir como ella quería vivir y mostrar al mundo su forma de pensar. Valentina Tereskova es la primera mujer que subió al espacio. Pero cuidado, no nos hagamos ilusiones, ¿eh? Fue la primera mujer que subió sola y estuvo 3 días en órbita, pero no por sus conocimientos y porque fuera válida, sino porque querían hacer un estudio a ver si el cuerpo y la mente de las mujeres eran capaces de soportar estar en el espacio 3 días. Fue un experimento, pero abrió el camino a subir al espacio. Marie Curie, todos la conocemos.
Ella ganó el premio Nobel, de la mano de su marido también. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, ahí estuvo. Maud Wagner, la primera mujer tatuada. Eso no es un vestido, son tatuajes. Imaginaos siglo XIX, finales. Y primera tatuadora, transgresora total, ¿eh? Annette Kellerman. Esta mujer fue la inventora de la natación sincronizada. ¿Veis esa foto? Fue detenida por posar en una foto en bañador. Fijaros qué pedazo bañador que lo enseñaba todo. Pues la detuvieron. Matilda Joslyn Gay. Esta mujer fue política, filósofa, fue una inquieta. No sé si habéis oído hablar del efecto Matilda. ¿Habéis oído hablar de él? Pues es gracias a esta mujer que lo puso de relieve. El efecto Matilda es cuando una mujer consigue resultados, consigue hacer descubrimientos, como a ella no se le pueden dar, se le dan a sus colaboradores ese honor, ¿no?, de haber sido los descubridores, los inventores. Ella lo puso de manifiesto y desde entonces se llama el efecto Matilda. Y bueno, si ya nos quedamos en España tenemos un montón de mujeres que han sido primeras, vamos, la lista sería enorme. Pero las sin sombrero me parecen muy curiosas. Las sin sombrero son esas escritoras, gente del mundo del arte, mujeres, que se las asigna a la generación del 27, porque cuando estudiabais en el colegio la generación del 27, ¿cuántas escritoras estudiasteis? Ni una, ¿verdad? Ni una. Pues las llamaban las sin sombrero porque junto con Lorca y con Salvador Dalí, en la Puerta de Alcalá decidieron quitarse el sombrero como con una idea de dejar libres sus ideas, de que no estuvieran encajadas en el sombrero, y fue, bueno, horroroso aquello. Fue un momento en el que casi les detienen porque no se podía quitar uno el sombrero en la calle en aquella época. Y un montón más de mujeres que gracias a ellas han empezado a abrir el camino en momentos en los que era impensable abrirlos. Estas mujeres fueron conscientes y gracias a esa toma de conciencia fueron valientes, porque hay que ser valiente para poder abrir caminos, ¿sí? Empoderamiento, empowerment, que se dice en inglés. Parece que es una palabra muy moderna, ¿no?, que casi la traducimos del inglés. Pero empoderamiento es una palabra antigua, fijaros. Esta es una foto de la cuarta Cumbre Nacional de la Mujer de la ONU en 1995 en Pekín. Y ahí ya se definió el término empoderamiento para la mujer. Darle poder a la mujer, darle todas las herramientas necesarias para que sea capaz de tomar decisiones, de igualarse en todos los ámbitos de la vida personal, social, profesional, y de que pueda tomar esas decisiones y generar poder igual que un hombre. Viene de ya, desde atrás. Estamos con planes de igualdad, nos ha dicho el consejero, el primer plan de igualdad en la Junta de Castilla y León. Planes de igualdad, hay herramientas, pero eso no es suficiente. Necesitamos tomar conciencia de forma individual cada una de nosotras para abrir camino. Por muchas herramientas que te pongan sobre la mesa, si tú no tienes esa proactividad, esa acción, ese mindset que se llama, esa mentalidad de querer y de hacerlo, no nos sirve de nada las herramientas. Así que vamos a ir avanzando hacia ello. Os voy a lanzar una adivinanza. Quien la conozca, que la disfrute en silencio, ¿vale? Pero me gustaría que quien no la conozca me contestéis en alto, ¿vale? Imaginaos, un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? ¿Se explica o no se explica? ¿Alguien no lo explica? Que levante la mano quien dice esto no es explicable. ¿Todos lo explicáis? ¿Por qué? A ver, decidme. La madre es la eminencia. Pues muchas veces cuando se dice esto, ¿qué ocurre? Imposible, si el padre ha muerto. Que incluso hasta, ¿lo habéis pensado en un primer momento?
¿Quién lo ha pensado en un primer momento y ha dicho, bueno, gracias por tu valentía? Yo he de reconocer que la primera vez que lo leí dije, imposible. Sí, se ha muerto el padre. Y en cuanto me di cuenta, de verdad, no estuve deprimida 3 días, pero casi. Yo que propugno esto, que propugno la igualdad, que propugno el empoderamiento de la mujer, he caído. ¿Qué veis en esta diapositiva? ¿Qué veis? Es una mujer, a oscuras, lloviendo en una calle desierta. ¿Qué os genera? ¿Genera sensación de peligro? ¿De que esa mujer está en peligro? ¿Sí o no? Por aquí no. ¿Sí o no? Si fuera un hombre, ¿qué generaría? Independencia, no pasa nada. ¿Sabéis qué pasa? Que a pesar de que tomemos conciencia, tenemos sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos es la manera en cómo nosotros actuamos ante determinadas circunstancias de una manera automatizada. Es decir, si todo lo que tuviéramos que hacer al cabo del día lo hiciéramos desde nuestro cerebro consciente, desde ese razonamiento, no tendríamos día suficiente. Hay cosas que tenemos integradas y automatizadas y se realizan a través del inconsciente, de ese automatismo, de ese cerebro, de esa parte del cerebro más automatizada, ¿no? Más reptiliana, más de hacer. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, rebajas. Salen las rebajas o el día del Black Friday y aunque no necesitemos, ¿qué pasa? Hombre, tiene un 20%, que luego haces las cuentas y dices, no es para tanto. O si estos zapatos están al 50%, me los compro. Ya veremos de qué manera me los pongo. Esos son sesgos, son formas de actuar. Se llama heurística. Pues bien, a pesar de ser conscientes, a pesar de querer, a pesar de buscar esa igualdad, seguimos teniendo sesgos machistas. Todos. ¿Por qué? Porque nos han educado. Si a mí, desde pequeñita, mi madre me ha dicho, Susana, es imposible que seas madre y cuides bien a tus hijos y que seas una buena profesional, yo, por mucho que lo razone, a mí, mientras se formaba mi personalidad, me lo han estado pico pala, pico pala, pico pala. Y si yo miro atrás y veo que todas mis generaciones han sido más de casa y veo que la sociedad en su conjunto propugna que si eres mujer lo normal es que te quedes tú cuidando a los niños en casa. De hecho, hay estudios que luego nos los compartirá Carmen, que estuve leyendo ayer, que el 90% de los trabajadores, de los funcionarios de la administración pública que se cogen para el tiempo para cuidar a sus hijos, los días o los meses para cuidar a sus hijos, son mujeres. Pero que lo vemos como algo normal. ¿Pero cómo se lo va a coger el hombre, por favor? ¿Cómo se lo va a coger? Mirad, algo muy curioso que se os estaba comentando antes a Araceli y a Carmen. ¿Qué pasa cuando un hombre se deja las canas? Los llaman lobos plateados, ¿eh? ¿Un hombre con canas qué es? Un hombre maduro, interesante, autoridad. Melchor, aquí tenemos un ejemplo, Melchor, el director, autoridad, sabiduría, cultura. Pero ¿y cuando se las deja una mujer? Y aquí tengo mujeres maravillosas que han decidido no teñirse. ¿Qué pasa? Primero, que guarra, que no se tiñe. Y segundo, parece una vieja. Pero es que lo decimos hasta las propias mujeres. Mirad, os voy a contar un secreto. Y si el hombre se tiñe, como que no nos gusta. Pero se tiñen, hay hombres que se tiñen. Rajoy, por ejemplo. Fijaros, yo me estoy dejando las canas. De hecho, se me pueden ver aquí. ¿Qué pasa? Que me he puesto ese spray maravilloso aquí. ¿Por qué? A ver si van a pensar.
que soy una descuidada. Cuando lo he dicho a la familia, a los amigos, que me voy a dejar las canas, ¿que vas a parecer una vieja? ¿Sabéis quién me ha apoyado? Mi hija mayor. Mamá, fenomenal. ¿Por qué? Fuera estereotipos, fuera tintes. Que la gente que se tiñe, fenomenal. Que hagas lo que tú quieras hacer. Pero que no me pueda dejar las canas porque me vayan a llamar vieja. Fijaros cómo lo tenemos integrado en la cultura, ¿eh? ¿Sabéis que hay un movimiento que está cogiendo fuerza? Se llama Silver Sister. Hermanas plateadas, hermanas de plata. Que se va abriendo camino hasta... Fijaros en qué cosas tenemos esos sesgos a nivel personal. Pues imaginaos a nivel profesional. ¿Y eso qué hace? Pues que esté incorporado en nuestro inconsciente colectivo. Es decir, no solo en la época que vivimos, sino en todas nuestras... Es transgeneracional. Es una forma de vida, una forma asentada de lo que el hombre debe de hacer y lo que la mujer debe de hacer. Y contra eso es contra lo que nos estamos rebelando desde hace muchos años. ¿Más toma de conciencia colectiva hay? Sí. Pero hay muchísima carga en ese inconsciente colectivo que genera estereotipos, que genera arquetipos. Hombre, líder, cazador, trae dinero a casa. Mujer, cuida la casa, cuida a los hijos, el hogar. Y contra eso cuesta mucho, porque hay, a nivel inconsciente lo tenemos grabado. ¿De acuerdo? Fijaros lo complicado que es. Y claro, al final nos encontramos como en una jaula. Me hace mucha gracia los nombres que se dan. Pues he puesto como una jaula. Techo de cristal, techo de diamante, techo de cemento, suelo pegajoso. Es que parece que no nos podemos mover. Techo de cristal. Cuando una mujer, a pesar de sus capacidades profesionales, no puede avanzar. Techo de diamante. Cuando a una mujer no la reconocen por sus méritos profesionales, sino por otras cosas. Esto viene de Amelia Valcárcel, generó este término, una escritora, y decía que es que los hombres son objeto de aprecio y las mujeres son objeto de deseo. Y muchas veces se confunde la feminidad. ¿Por qué vamos a renunciar a una feminidad nosotras? O como queramos ir. Frente a la competencia profesional. Ay, mira qué mona, mira qué guapa. Puede dar... Eso es techo de diamante. No se te reconoce por tus méritos profesionales, sino por otras cosas. Y el techo de cemento, que para mí es lo peor. Cuando una misma se anula a sí misma y se bloquea y dice, yo me tengo que dedicar a mi familia, me tengo que dedicar a mis hijos, no voy a tener esa proyección profesional. Porque no, es como si la Susana Herrero hubiera crecido y hubiera dicho, no, yo mis hijos, porque si no, no, y me corto a mí misma las alas. Fijaros cuántos techos tenemos. Y yo os invito a que penséis si vosotros ahora mismo tenéis alguno. A lo mejor no es de cristal, no es de diamante, pero es de cemento. Nunca es tarde, para romper esos... Luego están las paredes, que también las hay de cristal, de cemento y de diamante, a nivel horizontal, es transversal. Y el suelo pegajoso es ese suelo parecido a ese techo de cemento en el que, como las mujeres son las que cuidan a los hijos, las mujeres son las que están en el hogar, son las que no pueden avanzar todo lo rápido que les gustaría y van que están pegadas. Bueno, y hay una serie de palabras imposibles de decir al respecto. Todos referidos a esa retención, esa jaula, esas barreras que es necesario que nosotros vayamos rompiendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, estáis reflexionando mucho y por eso no... Así que no se trata de hacer lo posible, de intentar. Yo siempre digo que intentar es como no hacer nada, pero sudas. Si yo digo, intentar levantar el brazo, pero has hecho así, has hecho. Intentar es no hacer. Y muchas veces nos escudamos en el yo intento. No. Hay que hacer lo posible, que vamos a quitar ese espacio
y hacer lo posible. Si a nosotros, a nuestro cerebro, le decimos, venga, voy a hacer lo posible, le das un margen al no, a que entren excusas, a que entren circunstancias ajenas que te bloqueen. Pero si a tu cerebro le dices, esto es sí o sí, vamos a por ello, tu cerebro no busca excusas, busca oportunidades. No sé si habéis oído hablar, hay estudios que lo corroboran, de madres que han sido capaces de levantar el peso de un coche porque su hijo estaba debajo de ese coche. Está demostrado científicamente. ¿En un momento racional vosotros creéis que sois capaces de levantar un coche? Pero en un momento en el que tu hijo, un familiar, alguien importante para ti, no te lo cuestionas, vas y lo haces. De eso se trata. Como dejemos meter mucho la razón, aparecen esas excusas. Y me diréis, Susana, ¿y cómo hacemos esto? Pues os voy a enseñar un truco. Quien conozca esto, que lo disfrute en silencio. Porque yo sé que hay gente que lo conoce, que está aquí. Y no voy a mirar a nadie. ¿Vale? Decidme en alto qué veis y lo decís en alto, a ver qué se os va ocurriendo, ¿vale? Si lo conocéis, si habéis tenido conmigo alguna formación, a lo mejor lo conocéis. ¿Qué veis? Si lo conocéis, no digáis. ¿Qué veis ahí? Decid en alto cosas que se os ocurran. Han dicho de todo. ¿Cómo? ¿Una mujer tumbada? ¿Un perfil? ¿Qué más? Gente ve mapas, islas, gatos, perros. ¿Veis algo así real? ¿Un pájaro? ¿Qué más veis por ahí? A ver. ¿Por ahí? ¿Dos caras? Vale. Así es como estamos cuando nos dan herramientas, cuando decimos, vale, tenemos aquí la foto de cómo está la mujer en el sector profesional, hoy que estamos en la administración pública, que cada uno ve cosas. Pero ¿y si os hago esto? ¡Ay! ¿Qué es? Una vaca. ¿Y si os hago ahora así? ¿Ya veis la vaca? Ahora ya no podéis dejar de ver la vaca, ¿verdad? Ya no podéis dejar de ver la vaca, ¿que no? Es decir, No, es que es una foto de un negativo de una vaca. O sea, es una vaca. Que tú puedes ver más cosas. Pero fíjate, a lo que voy es, cuando ya sabes que es una vaca, es difícil no ver la vaca. Eso es a lo que voy. Cuando te dicen el cómo, ya es más fácil hacerlo. ¿Sí? Porque ya tu cerebro ha generado las conexiones neuronales necesarias para conseguirlo. Así que desde nuestro propio campo de actuación, ¿qué podemos hacer para generar esa motivación, para generar esa acción? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues vamos a ver 4 aspectos que ya depende de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un poquito de conciencia. En primer lugar, el pensamiento. Un pensamiento al final es la unión de 2 neuronas. Estamos pensando continuamente. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Imaginaos. Evidentemente no son conscientes. Si fueran conscientes, ¿cómo estaríamos? Estaríamos, imaginaos, ahí. Muchísimos son automáticos, inconscientes, que ni siquiera sabemos. Ahí es donde están esos sesgos de los que hablaba antes. Si entramos en automático y no somos conscientes de lo que estamos pensando, ¿qué ocurre? Que de esos 60.000 pensamientos, el 90% aproximadamente son negativos, repetitivos y referentes al pasado. Si me permitís una alusión escatológica, nos gusta remover la mierda. Nos gusta, Cuando no ha salido bien ahí. Y ahí, nos gusta.
y le dejamos muy poco espacio a esos pensamientos positivos. Algo muy importante es el proceso de esos pensamientos, cómo desde esa unión de dos neuronas, cómo llegamos a hacer las cosas y el resultado que tenemos. Es lo que se llama PERA en inglés, peer. Primero es un pensamiento. Ese pensamiento puede ser positivo o negativo, pero ese pensamiento nos va a generar una emoción. Si yo pienso que algo es posible, pienso que vamos a por todas, que tengo la capacidad, ¿qué tipo de emoción voy a tener? Amor, fuerza, alegría, vamos. Pero si yo pienso que no es posible, que el entorno no ayuda, que la mujer, que no va a... ¿Qué tipo de emoción voy a tener? De miedo, de enfado. Voy a tener inseguridad, claro, porque si creo que no puedo, voy a generar inseguridad. Basado en una emoción, pues de miedo o de enfado, cada uno reacciona de una manera, o de tristeza, que no son malas, todas las emociones son buenas y necesarias. Pero fijaros desde ese pensamiento. Esa emoción va a generar una acción, una forma de hacer las cosas. Si yo hago una acción desde la emoción del amor, de la alegría, ¿cómo la voy a hacer? Siendo consciente, buscando formas de hacer, buscando soluciones, buscando oportunidades. Pero si yo lo hago desde el miedo, desde la tristeza, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de acción? Me lo quito encima cuanto antes, hago como que y ya salgo del paso como pueda. Y esa acción va a generar un resultado. ¿Va a ser el mismo resultado? Y luego nos quejamos. Depende de nosotros qué tipo de pensamiento queremos tener. ¿Queréis un truco, pero de ya, que viváis en este momento para cambiar esos pensamientos? Porque si yo os digo, tenéis que cambiar los pensamientos negativos en positivos, y dices, sí, Susana, qué fácil. Cuando lo tienes aquí el pensamiento, dices, vale, ¿y ahora qué? Más fuerte todavía, ¿no? ¿Queréis saberlo o no? Pues os voy a pedir que os pongáis todos de pie. Vamos a movernos un poquito. Y os voy a pedir que confiéis en mí. ¿Vale? Os voy a pedir que confiéis. ¿Confiáis en mí? Vale. No ve la vaca porque no quiere verla. No confía en mí porque no quiere. Así me gusta, con criterio propio. Os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Cerramos los ojos y con los ojos cerrados os voy a pedir que traigáis a vuestra mente un pensamiento negativo, una situación negativa, una situación pues de algún enfado que tengáis, de alguna cosa pues que os genere inquietud y que no os guste, que la traigáis a vuestra mente ahora mismo. Lo siento, va a ser unos momentos un poco raros, pero traed ese pensamiento, esa situación a vuestra mente ahora mismo y quiero que la hagáis bien grande en vuestra mente. Hacedla bien grande, sentidla y con ese pensamiento en la mente sin abrir los ojos os voy a pedir que pongáis los brazos a ambos lados del cuerpo, que pongáis los pies a la altura de los hombros. Seguimos con los ojos cerrados, que os pongáis los hombros bien rectos. Levantamos la barbilla, dibujamos una sonrisa en nuestra cara, levantamos los brazos y saltamos. ¿Cuántos siguen con ese pensamiento negativo? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido a todo el mundo? ¿O se ha minimizado, sí o no? Mira, alguno aprovecha para estirarse. Os podéis sentar, os podéis sentar. Se ha ido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Porque el problema sigue ahí. El problema no se ha solucionado. ¿Se ha ido o no se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Por aquí? ¿Se ha ido o no se ha ido? De momento
sí, me dicen. Vale, ¿qué ha pasado? Porque magia no he hecho, ¿eh? Fijaros, algo muy importante es que no puede haber discordancia entre la corporalidad y el pensamiento. Tú no puedes estar triste estando así. No puedes estar triste. Y no puedes estar contento estando así. Tiene que haber coherencia. Con lo cual, cuando tengáis un pensamiento negativo, un pensamiento de incapacidad, un pensamiento de no puedo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Postura recta, sonrisa y acción en el cuerpo, actividad en el cuerpo. A ver, esto no lo hagáis en la oficina. A ver si os van a ver así, ¿vale? Pero sí es importante esa corporalidad, ¿de acuerdo? Esto es un truco del inconsciente para evitar cambiar que tengamos ese foco, esa atención en ese pensamiento negativo que no nos deja, y es una manera de cambia. Tú si te levantas por la mañana y dices, perdonadme la expresión, que soy muy llanota, vaya día de mierda que me espera hoy, ¿qué vas a tener? Un día de mierda. Es que es así. Es que todo tu foco va a estar orientado a tener un día así. Pero si te levantas y dices, pero te pones corporal, ya empiezas a andar, te pones la música, hoy va a ser un día fabuloso. Bueno, luego lo vamos a ver con la actitud, ¿vale? Con lo cual, cuidad vuestros pensamientos porque van a determinar la emoción con la que vais a generar una acción y vais a tener un resultado. Si como mujeres necesitamos un extra de fuerza para seguir pico pala, abriendo camino a nuevas generaciones, necesitamos tener pensamientos positivos, ¿sí o no? Todas estas mujeres que hemos visto y las que no hemos visto, que hay un montón, y encima nos acompañan hoy mujeres maravillosas que luego vais a conocer, ¿creéis que lo han conseguido con pensamientos negativos? Y anda que no tenían terreno fértil para tenerlos, pero se han sobrepuesto a ello, ¿sí? Pues vamos con el siguiente. Tenemos ese pensamientos que tienen que ser positivos, pero es importante entrar en acción. La palabra agua no moja. Hay que meterse en el agua, hay que hacer. Y aquí nos encontramos con situaciones en las que nos dan una zona de confort, en la que es el estereotipo, la forma en la que hay que comportarse. Fijaros, yo vivo en Madrid, pero soy de Valladolid. Y sabemos cómo es en Valladolid todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No saques los pies del tiesto que no se te note. ¿Sí o no? Que yo me fui de aquí con 20 muchos, casi con 30, O sea, que he vivido ese momento madre de cariño. ¿Con quién te ha acompañado que te ha visto la vecina? No saques los pies, con lo cual salir de la zona de confort, mostrarte, es complicado en Valladolid, en Castilla y León. Y lo digo con todo el cariño y con todo el amor, Es difícil, porque tenemos una cultura, la cultura castellana es de no sobresalgas para nada. ¿Sí o no? Vale, o sea, seguimos así. Antes más, pero seguimos así. ¿Qué ocurre entonces? Salir de esa zona de confort cuesta. Atreverse a hacer cosas cuesta. Por el qué dirán. Pero ya no solo el qué dirán, sino el qué me digo a mí mismo. Y es muy importante el diálogo interno que tenemos. ¿Qué nos decimos? Si yo quiero sacar un pie y decir, voy a ver esto, voy a ver, romper, abrir este pequeño camino para tirar para adelante, como en esa igualdad de la mujer, en ese cierre de la brecha de género, primero lo que van a decir los demás. Que generalmente la gente que más te quiere es la que te dice, ¿dónde vas? Que no vas a conseguir nada. La gente que más te quiere, familiares y amigos cercanos, no es que en contadas ocasiones te apoyan, pero no siempre. Si no, luego nos diréis. Mira, se está riendo. ¿Vale? Pero es que luego, ¿qué te dices tú?
Y aquí surgen dos grandes enfermedades que asolan este país, aparte de la pandemia que hemos tenido: el psiquismo y la esquizofrenia. Y si no sale bien, es que voy a hacer el ridículo. Y si no me dejan, es que no voy a conseguirlo, no tengo la capacidad. ¿Os suena? ¿Y si es que es? Eso es lo peor para salir de esa zona de confort. Y aquí tenemos dos formas para salir de esa zona de confort, porque si no salimos nosotras, nadie va a salir por nosotras. Dependemos de nosotras y de lo que nosotras hagamos. Decía Teresa de Calcuta: tú eres como una gota en el mar, pero sin esa gota el mar sería menos. A veces parece que lo que nosotros hagamos es poco, no se va a notar, pero ese poco de muchos se nota. Y si tú no haces ese poquito, se va a notar que no hay ese poquito. Con lo cual, hay dos formas de salir de esa zona de confort. Todos sabéis lo que es la zona de confort, ¿no? Esa zona en la que estamos a gusto, cómodas, que nos sentimos, bueno, zona de comodidad más que de confort, ¿sí? Porque no todo el mundo que está en la zona de confort está a gusto. Fijaros, cuando vayáis por la calle y saludéis a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tirando. Zona de confort. La gente que va tirando, zona de confort. ¿Vale? O sea, eso tenedlo claro. Hay dos formas de salir que yo llamo: como kamikaze o como explorador. Como kamikaze es que hay que hacer esto, que tengo que hacer esto. Venga, tira para adelante, cierra los ojos. Ya está, cuanto antes lo termine, lo hago y ya está fuera. O, ¿que toca hacer esto? ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Y te lanzas. Esto es como cuando vas a viajar. ¿Cuántos de vosotros habéis salido de España? Bueno, bien. ¿No? ¿No has salido de España? Ah, vale. Como te quedas así, digo... Yo hago esto para que no os durmáis, ¿eh? Levantamos el brazo para que no os durmáis. Cuando habéis hecho esos viajes, sobre todo a culturas diferentes, ¿sabíais exactamente lo que iba a pasar? No. Vosotros preparabais el viaje, incluso a lo mejor con una agencia, o teníais claro lo que vais a hacer. ¿Exactamente se cumplía minuto a minuto lo que habéis planificado? No. Siempre surgen cosas diferentes. Es más, hasta te pierden la maleta y todo a veces. Tú llegas al aeropuerto toda emocionada y de repente no aparece tu maleta. Y te toca ir corriendo a comprar 3 camisetas y 2 pantalones horrorosos, porque es lo único que está abierto, y tirar para adelante. Te pueden surgir 1000 cosas negativas. Pero ¿qué ocurre cuando vuelves? ¿Que tienes garantizadas los próximos 6 meses de cena con amigos contando la anécdota o no? Fíjate lo que me pasó. Hice no sé cuánto, no sé qué, tal, perdí la maleta, tuve que ir a comprar, tuve que ir a la policía. ¿Y qué pasa en el siguiente viaje? Que en la mochila que llevas o en el bolso del avión ya te metes por si acaso 2 camisetitas y 2 pantalones por si vuelve a pasar, ¿sí o no? Pues esa es la zona. O no llevas nada y dices, mira, me la han perdido pero da igual. Que no llevas nada, que ya vas directo y ya directamente allí... Pero ya tomas tu decisión consciente, ¿no? Claro. Con lo cual, esa es la forma de salir de la zona de confort en modo explorador. Lo que ocurre, lo integro, lo interiorizo. Si son cosas buenas, bienvenidas. Y si son cosas más negativas, aprendizajes. Pero cuando no se trata de viajes, tiramos por el lado del kamikaze. De, trae para acá, fíjate. Venga, vamos a hacerlo. No razonas. Estás con miedo, estás hasta con rabia, inseguro, no disfrutas y no quieres volver a saber nada del tema. ¿Qué creéis que han hecho las mujeres que han abierto camino? Explorador. ¿Por qué? Porque es la manera de aprender. Es la manera de aprender. El ser humano no acepta la incertidumbre, no la soporta. Es un tema de instinto de supervivencia de nuestro reptiliano. Necesitamos la seguridad de que nuestra supervivencia está a salvo. Y en los momentos de incertidumbre, muchas veces han hecho estudios, preferimos que lo que sea ya, aunque sea negativo, a tener que seguir esperando el resultado. Mira, a mí que me lo digan ya, aunque sea que no, pero ya. Yo con este sin vivir no puedo estar. No nos gusta la incertidumbre.
Y cuando abrimos nuevos caminos, tenemos que movernos en momentos, en mares de incertidumbre. Y tenemos que ir ajustando la vela en función del viento, como venga. A veces irá a nuestro favor y a veces irá a nuestro en contra, pero ceñimos vela o la dejamos suelta para que nos ayude a seguir navegando hacia donde lo queremos conseguir, esos objetivos que queremos conseguir. Pero ¿qué ocurre? Que el miedo tiene dos opciones: o nos empodera o nos bloquea. Y eso lo decidimos nosotras. Porque además el miedo radica, nuestra mente no diferencia entre miedo real y miedo mental. O sea, para nuestro instinto de supervivencia le da igual tener un tigre de dientes de sable delante que tener que lanzar un nuevo proyecto en el que no sabemos cómo lo va a recibir, imaginaos la población femenina. O esa llamada en la que tengo que decir, oye, ¿me has bajado el sueldo? O yo quiero promocionar. Da igual, ese miedo fisiológicamente es el mismo. ¿Qué ocurre? Que como no seamos conscientes de esa racionalidad, de ese miedo, nuestro cerebro trabaja como si fuera un tigre de dientes de sable y lo que quiere es nuestra supervivencia, con lo cual va a generar todos los mecanismos fisiológicos para sobrevivir, que son respirar mucho más rápido, el corazón va a 1000 porque necesita generar más oxígeno, necesita meter más oxígeno en sangre y necesita mandar más sangre, ¿dónde? A las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para correr. Por eso respiramos. El corazón, ¿no sabéis a veces que parece que se va a salir? Que dices, ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Qué leche se me está pegando el corazón contra el esternón? O ese momento de necesito ir al baño. Tengo que ir al baño. Vas y a los 2 minutos tengo que volver al baño. ¿Os ha pasado? ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo entiende que el resto de órganos no necesita tanta sangre. Tú, si estás huyendo de un tigre de dientes de sable, no te paras a hacer, perdonadme la expresión, un pis en un árbol. Que no te lo planteas. O si estás huyendo de un tigre de dientes de sable, no te paras en un árbol, coges un plátano y te lo comes. Con lo cual, toda la sangre en el aparato digestivo, en el aparato excretor, en el aparato reproductor, en el neocórtex, toda esa sangre va hacia las piernas. Con lo cual se nos nubla la capacidad de decidir, se nos nubla la capacidad de generar respuestas racionales, porque no está siendo regada de una manera correcta. Y por eso decimos, no quiero saber, no. Entonces, hay 3 respuestas, que ya sabéis las que son al miedo, y que son además, van por orden. Si no, imaginaos a los animalillos cuando se sienten atacados por un depredador. En primer lugar, es la huida. Quiero salir de esta situación. Intento evitar hacer lo que tengo que hacer. Lo evito. De ahí, quiero huir. Pero resulta que no puedes huir, que es que lo tienes que hacer, es que estás acorralado. No, lo primero no es huir, perdonadme. Lo primero es, pasa desapercibido. Me quedo así. ¿No has visto a los animales que se quedan inmóviles? No tomo decisiones a ver si pasa por encima de mí el tema. No digo nada. Y no tomar una decisión es una decisión en sí misma, con lo cual, encima, no estás siendo tú la persona que genera esa decisión. La siguiente es huir. Y la tercera, cuando dices, mira, me ha pillado, no puedo huir, ataco. ¿Y qué pasa cuando atacamos? Salida tipo kamikaze de la zona de confort. Da igual, venga con lo que tenga que hacer, salgo de la situación. ¿Creéis que esto es beneficioso? ¿Que os lleva a algún lugar? ¿Qué pasa? Que no salen bien las cosas, que lo haces desde esa emoción del miedo porque tus pensamientos te están diciendo que no lo vas a conseguir, que no te ves capacitada, con lo cual el resultado no es el que tú quieres y dices, ¿para qué? En la siguiente vez dices, ¿y para qué lo voy a hacer si no sale? En vez de hacerlo de la otra manera, desde esa racionalidad. Fijaros, yo siempre digo, cuando quieras racionalizar el miedo, hazte 2 preguntas. Varias preguntas, pero hay 2 fundamentales. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Fijaros, condicional, futuro, condicional. Estamos por la puerta de atrás del subconsciente ahí entrando. ¿Podría pasar? Pues lo peor, y cuando lo racionalizas lo peor, que no salga. Pues tampoco es para tanto, no pasa nada. Cuando no racionalizas el miedo lo haces enorme. Y segunda pregunta,
¿qué es lo mejor que va a pasar o que pasará? Futuro cierto. Eso. A tu subconsciente le estás diciendo, ¿qué va a pasar? Y pones en una balanza lo peor y lo mejor. ¿Y sabéis qué suele pasar? Que pesa mucho más lo mejor que pueda pasar. Y te ayuda a racionalizar ese miedo. ¿Sí? Así que haceros esas dos preguntas cuando tengáis que enfrentaros a esa situación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Os voy a pedir algo que me encanta hacer. Ya os veo, calentitos, con ganas. Choca los 5 con tu compañero y dile: somos capaces de generar acción. Melchor, ya... Bien, bien. Así os movéis. Vale. Importante. Ya hemos dicho los pensamientos, cómo funcionan, que tenemos que generar acción, que tenemos que racionalizar ese miedo. Yo he de deciros una cosa. A mí, agradezco enormemente a Araceli que haya pensado en mí. Y cuando ya me dijo el número de mujeres que erais, dije... Y esta mañana, fijaros, yo llevo muchos años dedicándome al mundo de la comunicación, más de 20 años, y he estado en eventos de muchas personas. Pero, oye, esta mañana estaba yo nerviosita. Estaba yo... Mira, qué gusto, ¿no? Qué gustito. Y además tenía dos opciones. Bueno, ya mi cuerpo está entrenado, evidentemente. Pero tenía dos opciones. O dejar que ese miedo me invadiera, o aprovechar ese miedo, ese estrés, entre comillas, a mi favor. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tengáis que enfrentaros a una situación que os resulta complicada y que os genera temor, bendecid ese miedo. Porque ese miedo va a generar respeto hacia la persona que tenéis delante. Y cuando generas respeto, estás alerta. Ese estar alerta es enfocarte en las personas que tienes delante o en la persona que tienes delante. Si yo no hubiera tenido ese temor, esos nervios, y hubiera salido aquí sin nervios, no se estaría respetando en este momento. Con lo cual, tened miedo, tened nervios. De hecho, yo muchas veces me he generado nervios aposta. ¿Es verdad? Yo tenía alguna formación y digo, uy, estoy demasiado relajada. No. Entonces me he puesto a andar así y tal, me genera un poquito y tal para enfocar. ¿De acuerdo? O sea, eso de... Yo es cuando me dicen, no, vamos a eliminar el miedo. No se elimina el miedo. El miedo es una emoción necesaria para tu supervivencia. Es una emoción que, controlada por ti, te permite generar esa alerta hacia tu público, hacia la persona con la que estás hablando, y te permite estar enfocada en ellos, no en ti. ¿De acuerdo? Así que bienvenido esos nervios, ese cosquilleo, o donde lo tengáis, incluso el pálpito de... Eso, bienvenido. Pues bien, el foco, porque está muy bien los pensamientos, entramos en acción, pero de nada sirve que yo me vaya corriendo hacia el este si lo que quiero es ver la puesta de sol. Venga, tengo pensamientos positivos, quiero entrar en acción y me pongo a hacer cosas a lo loco, sin saber. Tengo que saber hacia dónde me dirijo, tengo que saber qué objetivos tengo marcados y hacia dónde, qué es lo que quiero conseguir. Porque lo peor que te puede pasar es que le eches a tu coche gasolina, que en nosotros es la motivación, que te pongas al volante, que digas que vas a disfrutar del viaje que vas a hacer y que no sepas dónde ir y empieces a dar vueltas. Porque llega un momento en que se acaba la gasolina. Y como no te pilla una gasolinera al lado, es muy difícil. Con lo cual, toda esa energía, toda esa motivación, todas esas ganas tienen que estar dirigidas hacia un objetivo. Donde pones el foco, pones tu energía. Eso es importantísimo. Y es un trabajo importante. Fijaros, nosotros recibimos más de 40.000 inputs de información al día. Entre los pensamientos y los inputs de información tenemos el ordenador central a tope. Pero tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que muchas veces no somos conscientes de él, pero que funciona como un portero de discoteca, que es el que deja entrar y salir
sobre todo entrar a quien Él quiere. Y si no somos conscientes de a quién estamos queriendo dejar entrar, es muy difícil que enfoquemos y tengamos un objetivo claro. ¿Cuántas de las personas que hay aquí han sido padres o madres? Que levanten la mano. ¿El resto sois tíos, por lo menos? ¿Tías? ¿Amigos con hijos? Bueno, ¿cuántos o cuántas de los que hay aquí habéis comprado alguna vez ese coche que habéis visto y que os ha encantado y habéis podido comprarlo? Bien, ¿no? Vamos a poner diferentes situaciones. ¿Qué pasa cuando te quedas embarazada y de repente empiezas a ver embarazadas por todos los lados? Dices, pero si me han dado la noticia ayer y yo ayer no veía ninguna, y de repente surgen las embarazadas como setas. Empiezas a ver carritos de coches. Y con lo mismo con el coche. Te compras el famoso coche que dices, no lo tiene nadie, este color no lo he visto, te lo compras, sales del concesionario y ¿qué pasa? Empiezas a ver el coche con el color. Dices, ¿pero qué ha pasado? No hay ninguna conspiración contra ti. Está entrando en funcionamiento esa parte del sistema nervioso que se llama SAR, que es el sistema de activación reticular, que es nuestro portero de discoteca. Tú te quedas embarazada y lo que invade tus pensamientos en ese momento es el mundo embarazo, el mundo bebé. ¿Dónde fijas tu atención? Al mundo bebé y al mundo embarazo. ¿Te compras ese coche? ¿Dónde fijas tu atención? A mí me pasó, me compré hace poco, cogí un Hyundai en renting y lo que no había visto era el color en ningún lado. Digo, ¡qué guay! Lo tienen en azul pitufo, bien, no lo veo, me lo compro, vamos, lo cierro el contrato y de repente azules pitufo por todos los lados. ¿Por qué? Porque de repente fijas la atención en ese color, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante hacia dónde estás fijando tu atención. Para eso es importante que si quieres generar cambios y entrar en acción, te invadas de ese tipo de contextos y de situaciones para que tu cerebro se dirija hacia esa atención. Y en vez de ver excusas y ponerte excusas, veas oportunidades. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, si yo quiero ir hacia ti, que estás ahí al fondo cruzado de brazos, ¿no? Imagínate. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Yo quiero ir hacia Alfredo. Y quiero ir en bici. Pero es que resulta que voy en bici y me encuentro con Carmen aquí. Que Carmen está en medio de mi línea con Alfredo. ¿Qué pasa si yo voy en bici y digo, ay, que está ahí Carmen, ay, Dios mío, que está Carmen, ay, que está Carmen, me la voy a dar con Carmen, ay, 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 ¿qué pasa? Me la pego con Carmen. Pero si yo mi foco lo tengo en Alfredo y voy hacia Alfredo, pero por el camino, yo tengo el foco en Alfredo, por el camino veo a Carmen, uy, está ahí que Carmen, pero mi foco es Alfredo, ¿qué hago? Sorteo a Carmen y sigo. De eso se trata, de que tu foco esté en lo que quieres conseguir, no en las barreras que te van a surgir, que nos van a surgir muchas, sí, pero nuestro foco siempre en ese objetivo. Y ayuda mucho el cómo nos hablamos. Voy a meter un sesgo machista, pero también los hombres pueden, ¿eh? Ahora, cuando tienes una pila de ropa para planchar, ¿qué te dices? ¿Tengo que planchar? ¿Sí o no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Que se me va a acumular. Pero tú te dices, ¡wow! ¡Vamos a planchar! No, ¿verdad? Pues muchas veces hemos integrado el verbo debo, tengo. ¿Y qué pasa cuando nos decimos, tengo que pedir esto, debo hacer esta llamada? ¿Qué pasa? Que te cuesta la vida hacerlo. ¿Por qué? Porque un verbo de obligación, cuando nos obligan a hacer algo, nos resistimos más, ¿verdad? Tenemos que conseguir esto. Debemos. Es como, voy a conseguir. Quiero tener limpita la zona donde tengo la ropa pendiente de plancha. Voy a tener limpita esa zona. No tengo que planchar todo esto. Quiero tener limpita esta zona. ¿Cambia un poco? La diferencia es donde pongo el foco.
Si el foco lo pongo en lo que quiero dejar o el foco lo pongo en lo que quiero obtener. Porque muchas veces ponemos el foco en lo que no queremos. Pero si yo estoy con el foco aquí, ¿estoy viendo hacia dónde voy? Así que cuidado con cómo os habláis. Cambiad la estructura de las frases. O el no. Uy, el no. Nos dicen 5 o 6 veces más veces no es que sí es. No hagas esto. No, no sé qué. Si yo os digo no penséis en un elefante rosa. Está todos aquí, lo tenéis, ¿verdad? Es decir, utilizad frases en afirmativo, con verbos de acción, quiero, puedo, voy, ¿sí? Para que os ayude a generar esa motivación y esas ganas de hacer. ¿Sí o no? ¿Vale? Y algo muy importante es, no sé si habéis oído hablar de Stephen Covey. Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él habla del círculo de influencia y del círculo de preocupación. El mundo de la igualdad es un mundo con muchísimos obstáculos, con muchísimas complicaciones, muchísimas dificultades, y muchas veces tendemos a decir, es imposible. Yo sola no puedo, yo por mucho que haga es imposible. Que se lo digan a Carmen, que está ahí metida, que van consiguiendo cositas. Pero no se trata de que las circunstancias externas se alineen a tu favor y te pongan un caminito de rosas donde consigas todo lo que te propongas. Se trata de qué es lo que yo puedo hacer dentro de mi campo de influencia. Aquí tenemos a las personas que son reactivas y proactivas, ¿vale? La única diferencia es, las personas reactivas son las que hacen empujadas por, son las personas quizás, dice Stephen Covey, como más pesimistas. Es decir, yo no tengo influencia en mi campo de actuación, dependo de circunstancias externas para que surjan las cosas, con lo cual mi campo de influencia, si veis, se hace pequeñito. Y luego están las personas proactivas, las positivas, las optimistas, las personas que dicen, vale, en mi campo de influencia, ¿qué es lo que yo puedo hacer para conseguir este objetivo? Os pongo un ejemplo, guerra de Ucrania. ¿Alguno de vosotros conoce a Putin? Para tomarse un café y decirle, o como dice una compañera mía, o al hijo de Putin. No, no. No tenemos acceso directo a este señor para decirle, ya vale, ya te vale. Pero ¿creéis que respecto de la guerra de Ucrania, de forma individual podemos hacer algo? ¿No se puede hacer nada? ¿Qué podemos hacer? ¿Donar? ¿Dinero? ¿Aportar? ¿Voluntariados? ¿Acoger gente que viene? Es decir, ¿tenemos un pequeño campo de actuación en el que podemos hacer algo? ¿Creéis que en el mundo de la igualdad, en este maravilloso plan de igualdad que se va a lanzar, que ya está lanzado desde el 2021, ¿creéis que podéis hacer vosotras de manera individual y vosotros algo al respecto? Por ejemplo, en el día a día. Poner vuestro granito de arena en el día a día y decir, de estas herramientas las voy a utilizar, voy a entrar en acción, vamos a juntarnos. No se trata de hacerlo solas, muchas veces juntándoos, que luego os hablará Carmen de la Asociación de Mujeres del sector público, hacemos fuerza. Si os hemos dicho antes, los peores son los familiares y amigos, son los que menos creen en ti, pues hay asociaciones que te ayudan a sentirte que vas por el buen camino, ¿vale? Con lo cual, de ti depende si estás en la parte proactiva o en la parte reactiva. Ahora no importa en la que estés y en la que te identifiques, importa en la que decidas estar a partir de ahora. A partir de ahora vas a tomar las riendas y vas a hacer. ¿Te vas a enfocar en lo que tú puedes hacer desde tu campo de actuación? ¿O vas a seguir esperando a que las circunstancias cambien? Decía Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y hay que empezar por uno mismo. Y eso es tomar conciencia. Y eso es ser valiente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pues choca los 5 con tu compañero y dile, soy proactivo. O proactiva. Media hora. Probablemente
probablemente un poquito antes. Bueno, y importante, la actitud. Todo esto tiene como cama, como envoltorio, la actitud ante esas situaciones. Tener una actitud positiva, una actitud que te ayude, una actitud que te permita avanzar. Y no es fácil siempre tener esa actitud positiva, que se lo digan a las mujeres que hemos visto. Complicado, difícil, pero es importante. Hay muchas herramientas para generar una actitud positiva en situaciones en las que parece que no es fácil, en las que parece que lo tienes todo en contra. Pero teniendo en cuenta que tenemos que actuar desde ese campo de influencia nuestro, podemos generar actitudes positivas. Yo me gustaría compartir con vosotros algo que está científicamente probado, que yo creo que parte de la Administración Pública de Castilla y León la conoce, porque yo creo que en todas las formaciones que he dado lo he dicho, porque además es que está demostrado científicamente, y me gustaría que me acompañarais. Os voy a pedir otra vez que os pongáis de pie. A ver. ¿Estamos ahí bien? Vale. Antes hemos dicho cómo cambiar esos pensamientos negativos y que hay una coherencia con la corporalidad, ¿verdad? Mira, os pongo así de pie un poquito y así los que estáis así un poquito más os despertáis. Es que es una hora mala. Vale. Antes hemos dicho la coherencia entre la corporalidad y el pensamiento y la emoción. No puedes tener una alegría tremenda estando así, ¿verdad? Vale, pues hay estudios científicos que demuestran que una determinada postura, posturas abiertas, ahora os voy a enseñar la postura, genera un cambio en las hormonas, bajando la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, y subiendo la testosterona, que es la hormona del dominio, que también la tenemos nosotras, que no es solo de los hombres, pasa, ellos tienen más, pero también es nuestra, esa hormona del dominio. Es decir, ante situaciones en las que mi actitud es negativa, genera que no me da ese punto de arranque, ese paso inicial. ¿Habéis visto vosotras Wonder Woman cómo se pone? ¿O Superman? ¿Cuál es la postura? ¿O cómo se ponía vuestra madre cuando regañaba, iba con la ¿Os acordáis? ¿A cuántas? ¡Pepito, que te he dicho que...! Bueno, pues esta es la postura, esta postura, no jotas, o sea, no es de jotas. Jota no, puño, esa, no, jota no. Es que hay muchas veces que no. Es piernas a la altura de los hombros, ¿vale? Hombros rectos. ¿Sabéis un truco para poner los hombros rectos? No os deis, pero abrís las manos, giráis las palmas y bajáis. ¿Veis cómo se coloca la espalda? ¿Vale? Que tampoco hace falta que estéis, ¿vale? Así, y con los puños así. Se ha demostrado científicamente que así 5 minutos bajan los niveles de cortisol y sube testosterona. Cuando vayáis a enfrentaros a una situación complicada, poneros así. Yo recomiendo, también os podéis remangar, Yo os invito a que mientras os lo cuento estéis así. Oye, vais a salir de aquí todas y todos, vamos. Vale. Esto está demostrado científicamente por Amy Cuddy, una psicóloga que ha hecho estudios científicos al respecto con tomografías, con escáneres. O sea, esto es, fijaros, a mí no me gusta dar herramientas de tienes que obligarte a hacer. No, a mí me gustan las herramientas fáciles y que trabajen otros por ti. Y aquí te está trabajando el subconsciente por ti. O sea, no tienes tú que hacer nada más que estar así. Ahora sí, digo lo mismo. No os pongáis así delante de todos en la oficina.
delante de tu jefe o delante de quien tengas que hablar. Así nos pongáis. Yo os recomiendo que en casa os entráis 5 minutos en el baño y... ¿Quién ha estado así todo el rato? ¿Quién ha estado así ahora todo el rato? ¿Qué tal, Carmen? Poderosa, poderosa. Vale, podéis sentaros, podéis sentar. Podéis sentaros. Al final, es decir, es importante los puños. Si es que las madres... ¿Os acordáis de lo que os hablaba del inconsciente colectivo? ¿Cuántos padres habéis visto así? Madres, ¿verdad? Eran muy listas. Si es que postura de poder, si es que esto viene, ya os digo, ancestralmente. Importante, si estáis en situaciones en las que en ese momento necesitáis generar ese cambio, no hace falta que pongáis los brazos, ¿vale? Esto ayuda, con que estéis rectos, o sea, postura recta, las piernas siempre a la altura de los hombros, ni así, ni así, ni así. ¿Por qué? Necesitáis estabilidad. Si necesitáis poner las cosas claras y generar, fijaros, una de las cosas que la mujer, con la que ha tenido que luchar la mujer, ha sido contra demostrar esa profesionalidad yendo hacia una masculinización. Es decir, cuando entró en el mundo laboral, para yo demostrar que era válida, tenía que parecer más masculina. ¿Y cómo uno se muestra más masculina? Con trajes de chaqueta, grises, oscuros, o sea, pareciéndose al hombre, ¿verdad? Como para demostrar que ella tenía. Yo se lo decía antes a Araceli. Araceli me conoce desde hace años, yo siempre voy con tacón, siempre. Pero he dicho, ostras, hora y media de un lado para otro. Si quiero ser coherente, no me voy a obligar por un estereotipo a ponerme tacón. Yo muchas veces me he sentido, no sé si os habéis sentido así, como con un traje militar y zapatos de tacón. Es decir, ir a por todo, llegar a todo, demostrar ante todo, pero siempre con ese zapatito de tacón inestable. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Que parece que quieres llegar y que tienes que demostrar. Yo me he sentido así muchas veces. Y tienes que hacer equilibrios. Tienes que ser femenina, pero también ser profesional. Tienes que ser buena madre, pero también tiene mucho que ver también con esa educación, ¿de acuerdo? Y esto incluso, quería leeros una cita de Unamuno, cuando estábamos hablando antes del inconsciente colectivo, cómo se supone que la mujer debe mostrarse y debe ser. Unamuno, gran escritor, de la generación del 98 y donde los haya. Pues fijaros lo que decía, que no se le puede tachar de nada porque eran las circunstancias, era el momento, pero fijaros lo que decía, lo voy a leer expresamente. Decía alegremente Unamuno la siguiente afirmación: hay un hecho, señores, que distingue grandemente a los salvajes y los pueblos primitivos de los amasados en la cultura y que llevan la civilización en las venas. La diferencia de la capacidad relativa del cráneo de la mujer al hombre es mayor en los pueblos civilizados que en los que no lo están. Entre los salvajes la mujer es tan inteligente como el hombre. Entre los cultos la diferenciación se ha operado. Y mientras el hombre llega a la edad adulta, la mujer apenas pasa de la infancia. Yo con esta cita le doy más valor a las mujeres que han conseguido cosas en esa época. Porque si lo pensaba esto, un hombre tan culto, un hombre tan inteligente, tan se supone moderno en su época, imaginaos lo que pensaba la gente que no era tan ilustrada, ¿de acuerdo? Con lo cual es difícil seguir avanzando. Pero bueno, ya tenemos esa actitud, el cómo, ¿no? Esa postura que nos va a ayudar. ¿Qué nos puede ayudar también? Fijaros, hace años me contaba un compañero de cuando hice programación neurolingüística que justo a él le encantaba Bon Jovi. Y justo estaban tocando la canción de Bon Jovi que a él le encantaba, a la vez que estaba rompiendo con su novia.
Lo dejó. Y le dijo la novia, que sepas que cada vez que escuches esta canción te vas a acordar de mí toda tu vida. Años después, dice, no he vuelto a disfrutar de esta canción. Porque cada vez que la escucho, me acuerdo de ella. ¿Qué quiero decir con esto? La música es un anclaje brutal. Y seguramente que haya música, canciones, que cuando vais en el coche o estáis en casa, las escucháis o en el trabajo y os genera, ¿no? Genera un buen rollo porque la tenéis asociadas a experiencias buenas o porque os hace sentiros bien. ¿Sí o no? Tenéis. Y hay otras que no. Pero vamos a dejarlas que no. Buscad esas canciones, haceros una lista de ellas. Y cuando tengáis un día que necesitéis dar todo de vosotras, poneros esas canciones. Funcionan como un anclaje brutal. ¿De acuerdo? Al igual que el olfato. El olfato es otro anclaje buenísimo. ¿Sí? Tenemos la postura, tenemos la música, algo muy importante, las afirmaciones. ¿Habéis oído hablar de las afirmaciones? ¿Sí? Las afirmaciones es ese diálogo interno consciente que necesitamos para que ese subconsciente que tenemos, que nos ayuda a encontrar excusas para todo, le digamos para. ¿Cuántos tenéis diálogo interno? Todos, ¿no? Que además es encantador porque te habla fenomenal. Te dice unas cosas que ni a tu mejor amigo se las dirías. Como yo digo, lo que te dice a ti tu subconsciente, ese diálogo interno, ¿se lo dirías a tu mejor amiga? ¿O a tu familia? ¿Y si te lo dijera a ti una amiga? ¿Se lo permitirías? Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? ¿Verdad? Y más confianza que con nosotras, ¿verdad? Además, ¿sabes una cosa? Como nos conocemos tanto, sabemos dónde darnos. Sabemos qué decirnos. Sabemos qué excusas ponernos para evitar. Pero todo tiene una finalidad positiva, que es sobrevivir. Como decía el de Cruz y Raya, si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Pues así funciona nuestro cerebro. Si hay que hacerlo, se hace, pero hacerlo para nada es tontería. Tú quédate. ¿Qué necesidad tienes de hacer nada con lo bien que estás así? Porque busca nuestra supervivencia. Entonces hay que saber hablar con él. Yo muchas veces cuando me viene esa vocecita, yo muy respetuosamente le digo gracias por compartir, pero ya si eso hablamos luego. Cuando haya terminado hablamos. ¿Qué ocurre? Que ya se lo sabe y me genera sensaciones el cuerpo. Entonces ya es como pinchacitos, dolorcitos, o sea, ya como que llama la atención de otra manera, ¿no? Es verdad, al final nuestro subconsciente, más allá de las risas, nuestro subconsciente busca nuestra supervivencia. Con lo cual no lo tenemos de aliado, tenemos que ser muy conscientes para ser valientes. Con lo cual las afirmaciones nos van a ayudar. Buscad una afirmación que os ayude, buscad una afirmación que os potencie. Yo os voy a compartir la que tengo yo. Yo tengo una que más la utilizo en muchas formaciones, que es quiero, puedo, voy. Quiero hacerlo, puedo hacerlo, voy. Y luego 3 síes. Sí, sí, sí. Pero claro, no es a ver cómo te lo dices, ¿eh? Claro, no es lo mismo decir quiero, puedo, voy. Venga, va. Venga, Susana. No. Esa afirmación tiene que ir acompañada de una coherencia corporal. Porque tú estás diciendo algo en contraposición a tu vocecita interior y a tus pensamientos. Con lo cual necesitas la corporalidad de tu lado. Porque si no es un intento, y hemos dicho que intentar es como no hacer nada, pero sudas. Así que, con ganas. Quiero, puedo, voy. Sí, sí, sí. ¿Que quiero? Claro que quiero. Y puedo hacerlo y voy a hacerlo. ¿A qué cambia? Totalmente. No me vale que lo digáis. Venga, va. ¿Habéis visto a los deportistas de élite? ¿Cómo gritan? Bueno, porque no se oye lo que gritan. Pero vamos. Sale, eso sale del cuerpo, sale. Entonces, es necesario que busquéis vuestra afirmación, ¿vale? ¿Qué os decís para animaros? Y esa afirmación tiene que ser en positivo, con verbos de acción y sin condicionales, en presente. Buscadla.
¿Alguien tiene alguna que quiera compartir? ¿No? A por ello. Pero, a por ello. ¡A por ello! ¿Vale? Con ganas. Podéis hacerlo en el baño sin que os oiga nadie, tranquilos, no hace falta, ¿vale? Pero es importante, ¿de acuerdo? Esas afirmaciones que os ayuden a entrar en acción, ¿sí? Así que, y sobre todo y súper importante, visualizad lo que va a ocurrir. Los deportistas de élite visualizan su partido, su ejercicio que van a hacer. Nadal visualiza 3 horas de partido antes de entrar a hacer el partido. ¿Por qué? En nuestro cerebro, en el mismo sitio radica la imaginación y el recuerdo. ¿No os ha pasado a veces que decís, ay, esto no sé si lo he vivido o lo he imaginado? ¿Os ha pasado? Radica en el mismo sitio. Hay estudios que determinan que el visualizar frente al practicar piano dan casi el mismo resultado. Los deportistas lo hacen continuamente. Visualizad esa charla, esa llamada, ese momento en el que tengáis que atreveros. A lo mejor os veis borrosas, seguramente, porque vuestro subconsciente todavía no lo ve claro. Pero si os visualizáis, y yo digo, por las noches antes de iros a dormir, visualizaros teniendo éxito, consiguiendo eso que queréis conseguir, esa llamada, esa promoción, esas herramientas que vais a implantar en la sociedad. Visualizadlo. Porque el cerebro va a generar conexiones neuronales y no va a saber si ya lo ha hecho o si no lo ha hecho todavía. Pero lo que sí que tiene es ya un itinerario neuronal marcado, como si lo hubiera hecho. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien o no? Pensamiento, acción, foco y actitud. ¿Sí? Herramientitas ya tenéis, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de... Esa soy yo. Esa soy yo de pequeña. Y fijaros, si todavía tenéis dudas, yo os animo a que busquéis una foto de cuando erais pequeñas. Y todas esas dudas, todo eso que os decís, se lo digáis a esa niña que erais. ¿Qué le diríais a esa niña? Voy a hacer todo lo que sea necesario para que llegues donde quieras llegar. No va a haber barreras, no va a haber límites. Vamos a por ello. Es diferente hablarte a ti, hacia una foto de cuando eras pequeña, esa niña interior, que hablarte a ti sin nada. Así que os invito a que busquéis, esa es mi foto para cuando me siento con incertidumbre, para mí soy yo, pero es la nueva generación que viene. ¿Qué le diríais a las niñas? ¿No te atrevas por si acaso no sale bien? No, ¿verdad? Buscad esa foto, tenedla a mano en el móvil, tenedla en el bolso, y cuando tengáis dudas, hablaros a ella, ¿sí? Pues vamos a ver todo esto, cómo se cierra en la ley del ser, hacer, tener. Para mí es uno de los mayores descubrimientos dentro de lo que es esa motivación para conseguir. Muchas veces creemos que lo primero es tener para poder llegar a ser. Tengo que tener las circunstancias adecuadas, las leyes que me validen, los instrumentos, las herramientas para poder hacer lo necesario y convertirme en. Estamos muy equivocados. Estas mujeres que hemos visto antes no tenían, pero consiguieron, porque trabajaron desde el ser. Lo primero y necesario es trabajar la identidad. ¿En qué mujer te quieres convertir? ¿Qué mujer quieres ser? Y busca referencias que puede ser de tu familia, puede ser personajes públicos, puede ser históricos. Busca referencias. Porque desde ese ser, desde esa persona, desde esa mujer en la que te quieres convertir, generarás las acciones necesarias para hacerlo y vendrán los resultados solos, haciendo lo que hay que hacer. Cuando tú empiezas desde el tener y te encuentras con dificultades, abandonas, porque no tienes la mentalidad de esa identidad que quieres ser. Pero cuando empiezas desde el ser, consigues los resultados. Os voy a poner un ejemplo. Os podría poner ejemplos
de deportistas femeninas que han conseguido, deportistas masculinos, de gente del mundo de la política, del arte, pero eso nos pilla un poco lejos. Os voy a poner el ejemplo de mi hijo, porque es el que yo creo que en este sentido más me ha enseñado la ley del ser, hacer y tener. Fijaros, mi hijo, el pequeño, que ahora tiene 13 años, cuando era pequeño, le dijeron, en el colegio me dijeron, con 4 años, tu hijo es psicomotrizmente justito. Colegio de pago. No pronunciaba la R, cambiaba los fonemas, y sí que tenían razón en que primero va la psicomotricidad y luego el lenguaje. Claro, me dicen que alguien que yo supongo que tiene autoridad en ello, que mi hijo es psicomotrizmente justito, yo que me dedico al mundo del desarrollo desde hace muchos años, que ya estaba en ese mundo, me lo como con patatas y se me instala esa creencia de mi hijo directamente, clac. Entonces me mandan a un gabinete psicológico y yo digo, mira, viene el verano, pues el niño le apunto a deporte y ya que genere psicomotricidad. Y yo, mi hija mediana iba a gimnasia artística y le apunto a gimnasia artística, a escuela, pequeñitos, y me dice, le digo al entrenador, que ya le conocía, oye, por favor, que sea el mismo día que la hermana, tenemos que amortizar tiempos, ¿no? Tenemos que aprovechar. Y me dice, pues mira, es que en el horario de tu hija son un año mayor. ¿Y qué pienso yo? Psicomotrizmente justito. Dice, pero déjamelo, vamos a ver qué tal. Yo te lo dejo. Termina la hora y me dice, se queda. Y yo al entrenador, al que se supone que sabe, ¿estás seguro? Sí, no, fenomenal, bien. Y yo pensando, pero si es psicomotrizmente justito, sí, me acaban de decir hace 2 meses. Y se queda. Pasa un año y me dice el entrenador, tu hijo tiene cualidades para competir. 5 años, Jorge. ¿Qué digo yo? ¿Estás seguro? Cuestiono lo que me dice un especialista de la materia, porque yo tengo instalada la creencia. ¿Estás seguro que es psicomotrizmente justito? Dice, no, que sí. Dice, además, él y otro niño, Lucas, los dos con cualidades para competir. Seguía creyéndomelo, ¿eh? Fijaros cómo nos instalan creencias que nosotros, yo porque me mordí la boca, pero si no le hubiera dicho, no, que mi hijo no sirve, ¿dónde vas? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Con toda la buena intención del mundo, ¿eh? Y empieza a competir y resulta que empiezan los dos, ¿no? Primer campeonato y Jorge, muy trabajador, muy centradito, le costaba un poquito, pero conseguía hacer las cosas. Compite y queda, bueno, pues normal, no consigue medalla. Su compañero Lucas, con unas cualidades, un talento un poquito mayor, no le costaba nada la flexibilidad y tal, queda primero de la Comunidad de Madrid. ¡Wow! ¿Qué ocurre? Año siguiente, Lucas piensa, si no me cuesta nada, ya he conseguido la medalla, no me voy a esforzar. Y decía el entrenador, subid 3 cuerdas. ¿Qué hacía Jorge? Subía 3 cuerdas. ¿Qué hacía Lucas? Subía una y se escondía para que no le viera el entrenador. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Jorge estaba generando esa identidad. Yo quiero ser gimnasta. No buscaba la medalla. Buscaba ser gimnasta, le gustaba. Lucas buscaba la medalla. ¿Cuándo se esforzaba Lucas? Justo antes de la competición. Y Jorge seguía esforzándose. Llega 7 años Jorge a punto de 8, campeonato de España. 8-9, perdón, campeonato de España. Y 2 meses antes del campeonato me dice el entrenador y le dice a él, si Jorge sigue así puede quedar entre los 5 mejores de España. Jorge ya tenía esa identidad de gimnasta y empieza a generar identidad de gimnasta de competición. Y dice, oye, Lucas se ha ido quedando atrás, pero Lucas dice, yo entreno un poquito antes y ya estamos hablando de niños, ¿eh? Y yo digo, Jorge, vamos a jugar a visualizar. Claro, él no sabe. Digo, ¿te vas a imaginar 2 meses antes que estás en el campeonato de España? Y te vas a imaginar que lo haces de la mejor manera que lo sabes hacer. Fijaros cómo son los niños. Se imagina la primera vez y digo, venga, tú cierra los ojos, imagínate que estás además era en Valladolid, aquí en Valladolid, pabellón, estás haciendo, venga, paralelas, tal, ¿qué tal? Bien, mami, bien. Hace todos los elementos, paralelas, anillas, tal, termina y digo, ¿en qué posición has quedado? 5.
Él en su mente todavía no se lo creía. Vale, bien. Digo, es tu visualización, puedes quedar como quieras. Claro. Él sigue, todos los días visualizábamos, ya empezó a ser tercero. Y 2 semanas después conseguimos primer lugar. Pero él ya iba viéndose. Pero él seguía trabajando. ¿Qué pasó? Llegó el Campeonato de España y Jorge no tenía pretensiones de quiero la medalla. Jorge quería disfrutar. Jorge quería ser gimnasta de competición. Había hecho lo que era necesario hacer. ¿Y qué ocurrió? Quedó subcampeón de España. ¿Qué ocurrió con Lucas? Quedó de los últimos. ¿Por qué? Porque Lucas lo hacía desde el tener. Pero cuando fue necesario esa mentalidad, esa madurez, ese da igual las barreras, ese foco en lo que quieres ser, no en lo que quieres tener, cambiaron las cosas. Han seguido pasando los años, ha pasado la pandemia, tuvo una lesión de codo, que fue en la pandemia, se solucionó. Jorge lleva 2 años siendo campeón de España. Campeonato internacional, no es porque gane, o sea, no os quiero contar esto porque gane, os quiero contar porque él vive el presente. Recuerdo en el último campeonato de España, iba primero, segundo, llegó un momento que iba cuarto y me dice, mamá, no voy a conseguir medalla. Digo, Jorge, hazlo lo mejor que lo sabes hacer y disfruta, el resto viene. Pero más me lo dijo, me dice, no voy a conseguir medalla, pero me estoy pasando pipa. Y consiguió ganar. Entonces, ahora le han propuesto, probablemente le propongan para ir al centro de alto rendimiento. ¿Sabes lo que me ha dicho mi hijo? Mamá, me voy a centrar en el presente y en el ahora. Lo demás, cuando venga, me centraré en ello. Entonces, ¿qué me ha enseñado mi hijo? La necesidad del ser, en quién me quiero convertir. Porque si yo me quiero convertir en un gimnasta, en una mujer en pro de la igualdad, en una mujer con poder, en una mujer motivada, en una mujer que quiera conseguir, lo primero pasa por aquí, con mis pensamientos, con mis acciones, con mi actitud, con mi foco, haciendo lo que tengo que hacer. Jorge no se salta nada de lo que le piden, porque sabe que es necesario. Mi hijo no es el mayor talentoso del gimnasio, ni tiene las mayores cualidades. Mi hijo es el más trabajador según su entrenador. Y eso le pasó a, creo que era Magic Johnson, ¿puede ser? Un baloncestista súper famoso, que no era el más talentoso, pero pico pala lo consiguió porque generó esa mentalidad, ¿de acuerdo? Así que me llevo de mi hijo, por supuesto Lucas dejó la gimnasia, cuando ve que no conseguía, la dejó. Mi hijo sigue y mi hijo es el que me ha enseñado, ojalá hubiera sido niña para que hubiera entrado más en contexto según estábamos, pero nos sirve, ¿no? Porque al final es lo que nos enseña, ¿de acuerdo? Así que os invito a que generéis esa mentalidad de en qué mujer os queréis convertir para hacer y tener. Y para finalizar, que ya me están aquí, me gustaría leeros una poesía de Teresa de Calcuta, que para mí es es que tenía unas palabras esta mujer increíbles. Y quiero que os las grabéis, por favor, porque esto va dedicado a todas vosotras y a vosotros también. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca os detengáis. Muchas gracias.